Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy tenemos una enseñanza que se llama el misterio del purgatorio. Adán y Eva siguen allí. Verán, recuerdo perfectamente la ocasión. Estaba de viaje con mi amigo Daniel Marín y su familia. Uno de sus hijos, un niño de unos 7 años aproximadamente, que iba a catecismo, me dijo con una expresión de genuina curiosidad: tengo una pregunta. Y sin más, soltó aquella gran bomba y me preguntó: ¿Adán y Eva están en el cielo, están en el infierno o todavía siguen en el purgatorio? La verdad es que confieso que me tomó por sorpresa. No esperaba semejante cuestión, ¿no? Sobre todo viniendo de un niño tan pequeño. Era una pregunta tan simple como profunda, que me hizo reflexionar la forma en que los niños conciben los conceptos abstractos como el pecado, el castigo y la redención. Una pregunta que nunca se le ocurriría a ningún adulto que enseñe sobre este tema. A mí nunca se me hubiese ocurrido, pues. Volví la cabeza hacia mi amigo Daniel, su papá, buscando una señal de ayuda en él. Pero él, con una sonrisa en la cara, me dijo: contéstale. Suspiré levemente y, dirigiéndome al niño, le dije: ve, esa pregunta es como la punta de un iceberg. Para entenderla necesitamos explorar todo lo que está debajo. Muchos conceptos básicos que nos llevaría tiempo, pues. Y esta no es una pregunta que se responde con un simple sí o con un no. Entonces el niño me dijo: bueno, pero estamos en carretera, estamos de viaje, así que tiempo nos sobra. Bueno, así que esta enseñanza entonces busca responder esta pequeña pero profunda pregunta que este niño me hizo en una oportunidad. Bueno, comencemos entonces por conocer el origen y el significado del término. El origen de la palabra purgatorio se encuentra en el latín tardío purgatorium o purgatorius, que significa que purifica. A su vez, proviene del verbo purgare, que significa limpiar o purificar, derivados de purus, que significa limpio o puro. En cuanto a su origen, si bien el término purgatorio y su posterior desarrollo como doctrina fue un proceso que abarcó varios siglos, por lo cual no hay una fecha exacta en la que se pueda decir, bueno, en este tiempo o para tal año se inventó el purgatorio. Se podría afirmar que el purgatorio como tal comienza a aparecer alrededor del siglo XII. Hay un texto escrito en el año de 1180 atribuido a un monje con aparentemente un seudónimo de Henry de Saltrey, popularizando la idea de un lugar específico de purificación. Algunas personas se basan en los libros de Macabeo para argumentar la existencia del purgatorio. Sin embargo, es importante señalar que estos libros no forman parte del Antiguo Testamento en el hebreo original. Además, estos libros presentan claras contradicciones con el resto del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. Como ya se lo podrán estar imaginando por toda esta cronología y toda esta información que les estoy dando, que este término obviamente no aparece en la Biblia. Pero para entender mejor este tema es fundamental tener presente que Dios clasifica a las personas en 3 grupos, según 1 Corintios 10, versículo 30, que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos son personas descendientes de las 12 tribus de Israel. Los gentiles son todas aquellas personas que no son judíos. Y la iglesia de Dios es la que está conformada por todos aquellos, hayan nacido judíos o gentiles,
que han confesado con su boca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, tal como dice Romanos 10, 9 y 10. Cuando usted confiesa estos versículos de Romanos 10, 9 y 10, en ese mismo momento Cristo lo hace salvo de la ira venidera a usted. Ahora Él, Jesucristo, es su completo sustituto. Ahora usted está limpio de todo pecado por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo, como dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y no solo pagó por nuestros pecados, sino de las consecuencias, pagó por las consecuencias del pecado, que es la muerte. La iglesia del cuerpo de Cristo tuvo su inicio en el día de Pentecostés registrado en el libro de Hechos, capítulo 2, y se extenderá hasta la parusía, el retorno de Cristo por su iglesia. Para saber más sobre este tema de la parusía, el retorno de Cristo, estoy preparando una enseñanza que se llama ¿Qué es la apostasía y cuándo regresa Cristo? La verdad revelada. No se la pierdan. Pero la doctrina del purgatorio, sostenida por diversas tradiciones religiosas, postula un estado o lugar de purificación post-mortem para aquellos que, habiendo muerto en gracia, necesitan expiar sus penas temporales por sus pecados antes de entrar a la gloria celestial. Esta creencia, por tanto, se contrapone directamente con la exactitud de la palabra de Dios, que enfatiza la suficiencia y la plenitud del sacrificio de Jesucristo. Para comprender la incompatibilidad del purgatorio con la verdad bíblica, es fundamental considerar la naturaleza del plan de salvación revelado en la palabra de Dios para la iglesia del cuerpo de Cristo. La piedra angular de la fe cristiana es el sacrificio sustituto de Jesucristo en la cruz. La palabra declara enfáticamente que este sacrificio fue completo y suficiente para la redención de la humanidad. No fue un acto incompleto que requiera adiciones o purificaciones posteriores por parte del creyente. Romanos 3:24 afirma, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es un don, es un regalo, es algo gratuito, no algo que se gane o contemple a través de un sacrificio adicional, no. De manera similar, Romanos 3:28 establece, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La salvación es por fe, por la fe de Cristo, no por obra ni por un proceso de purificación post-mortem. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, refuerza esta verdad y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe de Él, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El concepto de un purgatorio niega la eficiencia total del sacrificio de Cristo y la suficiencia de su expiación. Jesús no realizó un sacrificio parcial. Su muerte en la cruz fue el cumplimiento perfecto de todas y cada una de las exigencias de la ley de Moisés. Él cumplió con todas las exigencias de la ley de Moisés para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su sangre derramada fue el precio completo
de nuestra redención, no dejando absolutamente nada por pagar por parte del creyente. Efesios 5:2 nos dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una ofrenda y sacrificio fragante implica plenitud y aceptación total por parte de Dios, no una necesidad de purificación adicional. La salvación se presenta en la Biblia como un acto inmediato de fe, resultando en una relación de paz con Dios. Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es una realidad presente para el creyente. No es una esperanza futura condicionada a un proceso de purificación. Romanos 5:9 añade: mucho más ahora, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación por su sangre nos libra de la ira de Dios, implicando que no hay más ira que enfrentar o que expiar. Juan 3:16 es un pilar de la fe cristiana. Establece claramente la condición para la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La creencia en Jesús conduce a la vida eterna, no a un periodo de purificación. Juan 3:18 profundiza en esto. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay un estado intermedio de casi salvación o en proceso de salvación que requiere un purgatorio. La justificación es un estado de no condenación. Romanos 10, 9 y 10 nos presenta la simplicidad y la suficiencia de la confesión de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es un resultado directo de esta creencia y confesión. No es un proceso de purificación post-mortem. Romanos 10:11 reitera: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La creencia en Cristo nos asegura la fe de Jesucristo, por lo que no seremos avergonzados, lo que implica una aceptación completa y final ante Dios. La gracia es el fundamento de nuestra salvación. Efesios 2:8 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si la salvación es un don de Dios recibido por gracia a través de la fe de Jesucristo, entonces cualquier noción de purificación por sacrificio, sufrimiento personal después de la muerte contradice la naturaleza de este don. Además, Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como la mirada a la serpiente de bronce sanaba instantáneamente en el desierto, la creencia en Cristo trae vida eterna de inmediato, sin necesidad de etapas intermedias de expiación. La doctrina del purgatorio carece de fundamento bíblico y, de hecho, socava la suficiencia y la plenitud del sacrificio de Jesucristo. Las Escrituras enseñan que la salvación es un don, es un regalo, es algo gratuito de parte de Dios, recibido por creencia en el sacrificio completo de Cristo, quien murió para cumplir
toda justicia y ofrecer vida eterna a todo aquel que cree. La iglesia del cuerpo de Cristo descansa sobre la verdad de que en Cristo somos justificados. Tenemos paz con Dios y estamos libres de condenación. No hay necesidad de un segundo sacrificio o un periodo de purificación. El sacrificio de Jesús fue cabal y perfecto. Creer en el purgatorio es, en esencia, dudar de la eficiencia total de la obra redentora de Cristo y añadir una carga a los creyentes que las Escrituras jamás impusieron. La victoria sobre el pecado y la muerte fue ya ganada en la cruz y por la fe de Él tendremos plena entrada a la presencia de Dios cuando Jesucristo retorne por nosotros. Dios te bendiga en nombre de Jesucristo.